En realidad no sabíamos cuál era el propósito de su llegada, por qué lo hicieron. Y una cosa que a mí me impactó sobre eso, que mi mamá, cuando entró a preguntarle a mi papá solo sonreía, porque ahora otra cosa, que él no estaba en el lugar donde lo había acostado mi madre. Había acostado. Mi papá no se podía mover por sí solo. Quiero corroborar que él ya no, por sí solo, él ya no se puede mover. E incluso él siempre traía, en ese tiempo él tenía nada más las manitas así, ¿verdad? Y las piernas dobladas, pero como que sus músculos se habían atrofiado de las piernas y él ya no podía enderezar, entonces ya no podía caminar. Ni sentarse, había que moverlo. Nada. Y él estaba movido al lado de la cama. Cuando mi madre fue a verlo, él estaba sentado. Sí. Y del otro lado, entonces fue cuando mi mamá, de lo que tú le estabas diciendo, pues empieza a cuestionarlo, ¿verdad? ¿Te visitaron ángeles?, le dijo. Y mi papá sonreía y movía su cabeza. Dijo que sí. Y le dijo, ¿vas a sanar? Y se reía solamente. Pero decía que sí. ¿Y por qué estás aquí de este lado? ¿Te ayudaron a caminar? Y dijo que sí. Pero era muy poco lo que él hablaba. Él ya no hablaba casi nada. Muy poco se y algo que volviendo a lo que dije al principio de lo que cuando fui a visitar a mi familiar, hablaba poquito él antes de que yo me fuera, porque eso que sucedió fue después que me fui yo. Y él hablaba poco y luego como que se quedaba dormido cuando hablaba, como que le golpeaba algo en su cabeza. Se agotaba. Y boom, se quedaba dormido. Pero platicábamos, aunque sea un poco, le daba yo masaje y platicaba poquito y así. Y cuando lo movíamos del cojín, él decía, se me va la vida, se me borra la cara, decía. Era como que si su cuerpo ya no estuviera conectado con la realidad. Porque enfrente de donde él estaba acostado, él veía una mano. Él decía que veía una mano gigante que le decía, como le decía, ven. Y cuando mi madre se acercaba, le decía, vámonos, no te quedes, vámonos a la casa. Y mi mamá le decía, estás en tu casa, estamos en la casa. No, esta no es mi casa, vámonos, no quiero que te quedes. Y veía esa mano que quería que se lo llevara, que le decía, vámonos. Y él repetía esas mismas cosas. La diferencia era que él estaba satisfecho con lo que estaba viendo, él no estaba asustado. No. Al contrario, él sentía, lo veías con una sonrisa y tengo esa foto con él cuando él está así sonriendo. No la voy a mostrar por respeto a su memoria. Quiero y los que lo recuerden como él era. Pero pues él ya estaba, en una ocasión se vio en el espejo y no se reconocía. ¿Quién es él?, decía. ¿Quién es ese señor? Sin pelo, por lo de las quimioterapias. Entonces, y pasa eso que estás platicando, y mi madre en su momento pensó que era una sanidad física, ¿no? Pero lo que vino fue algo muy, muy tremendo, que yo lo he aplicado en mi vida, o digamos lo he puesto a manera de testimonio o en alguna enseñanza que me ha tocado impartir. Y creo que esto es muy real porque ha vuelto a funcionar, ha trabajado de la misma manera, y es lo que voy a decir. Mi madre
ya casi para que mi padre falleciera fue un viernes, recuerdo bien, que ella fue, mi padre falleció un sábado, perdón, en la madrugada, y tú estabas conmigo, ya habías llegado, habías regresado, acababas de regresar, estabas ahí conmigo, y tú venías de regreso a tu casa y te dije, no te vayas, están muy cansados, quédense. Y esa madrugada fue cuando yo recibo la noticia de que mi papá había partido. Pero había algo que a mi papá no lo dejaba morir. Y eso que no lo dejaba morir era la fe tan grande de mi mamá. Oh, sí, lo detenía. Estaba detenido. Mi papá estaba sufriendo por su condición, pero a la vez Dios estaba honrando la fe de mi madre, que era demasiado. Que tuvimos que hablar con ella para que lo soltara. Sí, ustedes hablaron. Le dije, madre, tienes que soltar a mi papá está agotado, ya no puede más, necesita soltarlo. Y ella lloró tanto ese día, me decía, ¿cómo me pides eso? ¿Cómo me pides eso? No puedo yo hacerlo. Le dije, madre, necesita hacerlo. Sí. Dios la va a sostener. Y esa noche nos fuimos al servicio. Se fueron a la iglesia, sí. Y ahí mi madre lloró tanto. Y esa noche mi mamá entregó a mi papá. Y el Señor se vio.